Hermanos, Él está aquí, Él es real, reconozcámosle, vamos a cantar con todo nuestro corazón. Dios, que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Todas las cosas son por Él y de Él y para Él. Vamos a darle la gloria con todo lo que somos. Cantemos, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Gloria a Él, hermanos. Qué bendición cantarle a el Dios que adoramos, este Dios que conocemos, grande en misericordia y lento para la ira. Qué hermoso. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos, unos minutos. Vamos a orar nuevamente, hermanos, les invito. Padre, te rogamos, Señor, te suplicamos que tú traigas a nuestro corazón el deseo de honrarte con lo mejor de nuestros bienes, con lo mejor de nosotros, Señor, y de involucrarnos en este proyecto que es el proyecto y los sueños que tú has dado a tu iglesia Oreb. Son unas nuevas instalaciones. Tenemos la necesidad de más salones, de más capacidad, de mejores instalaciones, de unas instalaciones propias, Señor, en las cuales podamos servirte mejor. Y te suplicamos, Señor, que en cada uno de nosotros haya este sentir, que estemos comprometidos con este proyecto, que estemos dispuestos a dar y a darnos, Señor, para este proyecto. Te suplicamos, Señor, que nos bendigas, que bendigas nuestros trabajos, la fuente de nuestros ingresos, Señor, y que cada uno de nosotros esté más dispuesto a ser mejor mayordomo, Señor, a darte, Señor, lo mejor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos acá. Gracias, amigo. Gracias a Dios, hermanos, por este día. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Espero que estemos todos conscientes de lo que significa este libro electrónico o impreso si lo traen ustedes, y lo digamos con todo nuestro corazón, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha si es posible y digamos nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará a que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla, vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos juntos. Me tengo que disculpar otra vez con ustedes, pero es que el pastor no regresa y pues ¿qué le hacemos? Sí, la verdad que cada vez que me toca predicar entiendo claramente lo que escribía el apóstol Pablo, que decía que de lo vil del mundo, lo peor de lo peor escogió Dios para usarlo, para avergonzar a lo fuerte, Y entonces, pues porque así me siento yo, ¿no? Muy indigno de hacer esto, pero solamente por la gracia de Dios puedo estar acá, así es que gracias a Dios por eso. El día de hoy, hermanos, vamos a leer Éxodo 30. ¿Están los lectores profesionales? No vinieron los lectores, solo una. ¿Alguien quiere suplir a...? ¿Quieres leer, Dave? Sale, entonces ya tenemos nuevo lector para el día de hoy. Vamos a leer Éxodo 30, pero antes de que lo leamos, si quieren váyanlo buscando, permítanme introducirme de esta manera. Miren, hermanos, vamos a hablar sobre la oración. El sermón se llama El encuentro con Dios. Entonces permítanme introducirme de la siguiente manera, con una pequeña anécdota inventada, con un poco de gracia, si usted quiere, para no decir chiste, porque no es chiste, es una anécdota, no es anécdota, es una historia inventada que tiene un toque lúdico, ¿no? Estaba un explorador en la selva, ¿dónde hay leones? En la selva Lacandona no hay leones, ¿verdad? En la selva, ¿dónde, perdón? Bueno, era un jaguar, para ponernos mexicanos. Estaba un explorador en la selva Lacandona y entonces pues andaba ahí explorando, ¿no? Pues las cosas que se exploran en la selva, que las plantitas, el ambiente, los pumas, los animalitos, ¿no? Pero en una de esas que se encontró un jaguar este explorador, y andaba corriendo, huyendo del jaguar, pero finalmente el jaguar lo tenía rodeado. Y era solo uno, imagínense que estaba muy largo el jaguar. Lo tenía rodeado, y entonces finalmente pues aquel explorador dijo, no, pues ya, aquí se acabó mi existencia. Y entonces
no era muy creyente, no es que fuera muy cristiano, pero en esos momentos uno siempre se acuerda de Dios, ¿verdad? Siempre que, hasta los más ateos, cuando hay turbulencia en el avión, se acuerdan de que alguna vez creyeron en Dios. Y así le pasó a este explorador, y entonces oró y le dijo, Señor, oró a Dios y le dijo, Señor, yo sé que no he creído mucho en ti, pero Señor, si en algo sirve, te pido que le des a este jaguar un poco de sentimientos cristianos para mí. Y entonces Dios le concedió el deseo y el jaguar se detuvo, juntó las manos y dijo, Señor, gracias por estos alimentos, y se lo comió. Como la ven, es real, pasó, me lo contó el jaguar porque se convirtió y viene a la iglesia. No es cierto. Un pequeño chascarrillo, porque vamos a hablar, hermanos, hoy de la oración, el encuentro con Dios. El texto que vamos a leer es un texto otra vez, como siempre nos ha estado tocando en estos miércoles, diferente, ¿no?, a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque vivimos en otro contexto, en otra época. Ya van a ver ustedes, vamos a hablar de algo así como los utensilios del santuario. Hemos visto acerca del tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, un altar de bronce, leímos por ahí, por el versículo 26, y ahora en el versículo 30 vamos a leer acerca de la construcción de algunos utensilios. El altar del incienso, el aceite, un lavamanos y hasta un asunto de una ofrenda que no tiene mucho que ver con lo demás, pero también nos va a hablar el Señor. Así es que yo les invito a que todo esto reflexionemos, que tiene que ver sobre la oración, el encuentro con Dios. Y ahora les explico por qué. Vamos a la Biblia, si quieren pasar, hermanos lectores, hermana Alejandra, hermano Dave, un versículo cada quien de la palabra de Dios en Éxodo 30. ¿Ya lo tienen? Yo no, permítanme, ya lo tengo. Déjame te ayudo, compadre. Así mira. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a 2 de sus esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme el ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad.
esto es 250, de cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, El altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Gracias hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos hable. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque podemos leer esto y porque nos habla. Te pedimos que nos dé sabiduría, un corazón dócil, Señor, para entender tu palabra y para ser transformados por ella y por lo que tú nos quieres decir en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que el otro día, hermanos, estaba viendo Facebook y WhatsApp. ¿Han visto que en WhatsApp se pueden hacer estados? ¿Sí saben lo que son estados? Usted graba un videito y se queda ahí grabado durante 24 horas y ya la gente lo ve, y hay gente que le gusta hacer muchos estados, hay gente que se la pasa haciendo estados. Y el otro día estaba viendo WhatsApp, no tenía nada que hacer, y luego empiezo a ver los estados de un muchacho, anda por ahí, no les digo quién porque no lo quiero apenar. Pero estaba este muchacho, nos estaba contando toda su aventura de que le iba a llevar un oso muy bonito a su novia y un ramo de... No volteen, hermanos. Sí, dice, soy yo. Sí, era ella, ¿para qué les digo que no? Y entonces nos iba contando toda la historia. O sea, aquí voy en mi carro, a 20 kilómetros por hora ya. Y bien nervioso se le veía, estaba sudando. Y con un osote de peluche así, tamaño real, un ramo de flores, un globo. Y entonces yo estaba en mi casa, pues ahí mientras, para serle sincero, lo vi entre el asiento de la sala y el asiento del baño. Ahí fui viendo toda la historia, ¿no? Estaba viendo ahí al hermano, el hermano que no les digo su nombre para que no se apene. Y entonces iba viendo toda la historia de cómo fue en el carro, de cómo bajó las cosas del carro, de cómo tocó a la puerta y finalmente cómo le entregó los regalos a su novia y fueron muy felices. Y ya después ya no se vieron nada más, pues porque ya estaban juntos, ya no había necesidad, ¿verdad?, de andar presumiendo. Pero pasa eso. ¿Y saben qué? Cuando uno tiene visitas o cuando tiene una cita muy importante, uno arregla todo súper bien, ¿a poco no? Uno, no sé, hermanos, ustedes, los hermanos hombres, cuando le propusieron matrimonio a su novia, que después fue su esposa, con el anillo y todo, hicieron algo especial, ¿a poco no? Hay gente que hace una cena muy bonita y pone velas, y pone rosas, y perfuma, hasta escriben una carta y hasta en la carta le perfuman, como si uno fuera a andar oliendo las cartas, y entonces uno pone así todo muy bonito, y uno se preocupa de todo, ¿a poco no? Uno ve hasta los rincones, las esquinas. Hay gente que hace locuras, hay gente que le propone matrimonio a su novia en uno de esos globos aerostáticos, ¿no? Y una cosa así increíble, así todo tiene que estar como súper bien, ¿verdad que sí? Porque es algo muy importante, o a lo mejor no solamente en asuntos románticos, cuando uno va a tener una visita muy importante, yo que sé, viene tu jefe, viene visitas, me acuerdo mucho del caso seguro era broma, pero iban a recibir visitas, pobres, la mamá los puso a lavar hasta las esquinas de la casa con cepillo de dientes, así para que todo estuviera súper bien, ¿no? Y limpiaban todo. En 35 años que habían vivido ahí nunca habían hecho la limpieza como ese día, no es que no la hubieran hecho, porque iba a venir una visita y entonces uno tiene todo así como que súper bien arreglado porque va a recibir algo muy importante, ya sea que cumplieron, ¿cuánto cumplieron? 6 meses, qué bonito.
Ay, qué bonito. O que le vas a proponer matrimonio a no sé quién, o que viene uno tiene todo muy arreglado. ¿Por qué les digo esto? Porque este asunto que acabamos de leer nosotros es eso, de verdad es eso. Claro que mucho más grande, porque la cita importante en este caso es Dios, nada más y nada menos. Y entonces las instrucciones son súper específicas. Si construyes, lo leyeron ustedes, si construyes un altar 45 por 45 y un incienso y lo pones aquí, y luego al final lo bañas todo con aceite, con un aceite muy especial que tiene que ser creado con unas medidas muy específicas de ciertas hierbas, y luego todo eso va a ser aromatizado con un incienso que también es muy específico, ese incienso. Ustedes lo leyeron ya, lo leímos todos juntos, y entonces por eso les digo que se me figura eso, porque es el santuario, es el lugar santo que se está preparando y todo tiene que estar perfecto. ¿Por qué tiene que estar perfecto? Porque ese lugar es el lugar del encuentro con Dios, donde así le dice, fíjense cómo dice el versículo 6 de Éxodo 30. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, todo tiene que estar súper bien. ¿Y por qué? Porque aquí es donde me voy a encontrar contigo. Entonces en este mensaje, hermanos, nosotros vamos a entender la importancia del encuentro con Dios. Encontrarse con Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es como que tú puedas encontrarte con Dios así nomás, porque sí se puede pues, pero no se debe menospreciar el encuentro con Dios. Es algo muy importante. Uno hace cosas para ver a la novia, para ver al jefe, para proponer más. ¿Cómo no vamos a hacer cosas más importantes para encontrarnos con Dios? Entonces vamos a repasar cinco cosas que están aquí especificadas muy, muy detalladamente sobre los utensilios del santuario. Pero antes déjenme decir algo. En Colosenses 2:17, creo que no está en la pantalla, pero ustedes créanme que así, sí está en la pantalla, gloria a Dios. Está hablando ahí el apóstol acerca de la ley y de las cosas de la ley. Y dice, todo lo cual es sombra, está hablando de lo que acabamos de leer. De la ley, de Éxodo, Levítico y toda la ley de Moisés. Y dice al final, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, todo esto que nosotros estamos leyendo en la ley, que ustedes ya llevan varias semanas aquí y que vamos a seguir leyendo, no sé si después de Éxodo pasemos a Levítico, que es todavía más y más leyes. No sé si vayamos a hacer, el pastor ya decidirá. Pero todo eso que hemos estado leyendo y que vamos a leer en el futuro es sombra. ¿Qué es la sombra? Usted ve la sombra, pues es una figura que no se entiende muy bien. A lo mejor usted entiende la silueta, pero dice el cuerpo, o sea, lo que da esa sombra es Cristo. O sea, si tú estás viendo la sombra, más o menos, pero si tienes el cuerpo enfrente, pues qué mejor que ver el cuerpo. Entonces, el cuerpo es Cristo. Y también dice Hebreos 9:23 al 28, ¿lo tenemos? Qué bueno que sí lo tenemos, qué bendición. Vamos a leerlo, dice así. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, está hablando de este santuario que acabamos de leer, figura del verdadero, o sea hay uno verdadero, este que nosotros leemos es una figura, es un símbolo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo a Jesús. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es que esto que acabamos de leer nosotros es sombra, es figura, es símbolo de lo que nosotros experimentamos y debemos experimentar todos los días. Por eso no debemos leerlo con ligereza ni con liviandad, sino tomarlo muy en serio, porque todo esto de los utensilios y el incienso y el alzar del bronce tienen un simbolismo para nosotros muy importante. Fue dado a los judíos realmente, o sea, no es que fuera un símbolo, de verdad lo hicieron, o sea, sí hicieron el altar y sí pusieron el incienso y sí pusieron el aceite y sí lo ungieron, o sea, sí era así de verdad lo hicieron. Pero para nosotros es un símbolo de lo que experimentamos, por eso no tenemos aquí todo eso, ni tenemos lugar santísimo, ni lugar santo, ni todas esas cosas, porque para nosotros es un símbolo.
Es parte de lo que los teólogos le llaman, y el pastor lo cita a menudo, la revelación progresiva de Dios. Digamos que en aquella época la humanidad y el pueblo creyente en Dios eran niños. A los niños se les tiene que hablar así, ¿están de acuerdo? A los niños uno no les puede explicar las cosas así como que toda la ciencia y el conocimiento humano de una vez y para siempre, porque no entendería nada. Uno le tiene que explicar con símbolos, poco a poco, con figuras, con metáforas, y finalmente crecen y entienden todo como es y no se enojan. Algunas veces sí, pero lo normal es que no se enojan. ¿Por qué me engañaron cuando yo era niño? No, es que es normal, así pasa. Uno necesita ir procesando las cosas poco a poco. Así le pasó a los creyentes, a la humanidad en general, al pueblo de Israel. Fueron entendiendo las cosas poco a poco. Cuando llegó Cristo, todo se entendió por completo. Entonces, vamos ahora sí a las 5 cosas que significa esto. Según nuestra propia revelación después de Cristo y después de su sacrificio, su sangre, su muerte y nuestra posibilidad de tener acceso a Él. Número 1, el altar del incienso. El altar del incienso. Ahí en el santuario, ustedes saben, había atrios, luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Estos utensilios todos estaban en el lugar santo, en el santuario. El altar del incienso, como acabamos de leer, versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso, dice el versículo 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. El altar del incienso nos habla del encuentro personal. ¿Se acuerdan? Hace 15 días hablamos de las vestiduras sacerdotales y decíamos que todos somos sacerdotes. ¿Se acuerdan de eso? Y que todas esas vestiduras sacerdotales que se ponían, que el efod, que el manto, etcétera, etcétera, tenían un significado para nosotros sobre la santidad, la sumisión y el servicio. Eso aprendimos hace 15 días, por si no se acordaban. Y aprendimos que todos somos sacerdotes. Así es que cuando está hablando aquí de que le dice, y Aarón entrará y quemará incienso todos los días, en la mañana y al anochecer, nos está hablando a nosotros y nos dice, todos los días tendrás un encuentro con Dios. Yo sé que esto es algo que los predicadores y en las iglesias se repite muy a menudo, se dice todo el tiempo, es algo que se dice siempre, y está bien que sea así, porque es algo sumamente importante, es esencial, es más, es la vida cristiana, de eso se trata la vida cristiana. Encontrarse con Dios, un encuentro personal. Hermanos, yo no sé ustedes qué hacen, qué sea lo primero que hagamos cuando nos despertamos. Se despierta uno, ¿qué es lo primero que hace? Aventar el despertador, yo qué sé, ir corriendo al baño. ¿Qué hacemos? Lo más importante de la vida es encontrarnos con Dios, que eso sea lo primero que hagamos en la vida. 3 cosas tengo que decir aquí. Número 1, el encuentro con Dios no acaba nunca. El encuentro con Dios no acaba nunca. ¿Se acuerdan? 1 Tesalonicenses, como dice 5:17, si no me equivoco, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué significa orad sin cesar? ¿Que cuando oramos se tiene que salir César? No, no tiene nada que ver. Orad sin cesar, constante comunicación en el Señor, con el Señor. Yo no sé si les pasa, hermanos. A menudo pongo el ejemplo de los enamorados, pero es que estar enamorado es bien bonito, ¿verdad que sí? Bueno, algunos dicen que no, pero han tenido malas experiencias. Los que sí, qué belleza. Cuando uno está, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, uno está enamorado y uno está en constante, ahora que existe el WhatsApp es bien fácil, pero uno está en constante comunicación con la persona amada, todo el día. Mis papás ya me tienen hasta el gorro, mis papás siempre están hablando. Cuando mi papá se va de viaje y mi mamá se queda, Dios bendito, no hay quien la soporte a mi querida madre. Todo el tiempo hablando con mi padre, llorando. Por eso ahora me da mucho, últimamente casi siempre se van juntos. Antes mi mamá no se iba porque se quedaba a cuidarme, pero ya estoy grande, ya estoy un poquito grandecito desde hace como 2 años. Entonces ya, gracias a Dios, ya me sé cambiar los pañales solo y todas esas cosas. Y entonces pues ya se van juntos, pero de verdad, todo el día hablando. Y uno dice, pero no están diciendo nada importante, están nada más ahí. O sea, no es como que, oye, necesito... No están diciendo nada importante, están nomás viéndose las caras, pues se ponen el FaceTime o escuchándose las voces. Y uno dice, ¿cuál es el sentido de estar hablando todo el día? Pues porque están enamorados. Incluso cuando uno está enamorado, incluso antes de que existiera el WhatsApp, porque yo me enamoré, la primera vez que me enamoré sin WhatsApp, ustedes tienen que saber, imagínense qué viejo soy. Uno está pensando en esa persona, aunque no esté ahí, y todo lo que uno hace es como, ay, cómo me gustaría que estuviera. Porque así pasa, hermanos, estamos enamorados del Señor, porque debería ser que todo el tiempo estemos en constante comunicación con Él, hagamos lo que hagamos.
el encuentro con Dios no acaba nunca. Número 2, el encuentro con Dios se hace en intimidad. Así lo dice la palabra. El mismo Jesucristo lo dijo. Cuando ores, ve y enciérrate en intimidad. En intimidad, la intimidad es necesaria en el encuentro con Dios. Este lugar, el que estamos hablando, el santuario, donde está este altar, el altar del incienso, que no se debe confundir con el altar de bronce, que es el altar donde se hacían los sacrificios. Un altar es una mesita donde se hacían, el altar de bronce, ya leímos ese pasaje, ahí es donde se hacían los sacrificios. Pero este es otro altar, uno más pequeño. Estaba ahí, justo en la entrada del lugar santísimo, en el lugar más íntimo de todo este complejo religioso de los judíos. Ahí estaba el altar del incienso, en lo más íntimo que podía ser, porque ahí era el momento de encontrarse con Dios. Hermanos, todo cristiano necesita, no solo necesita, sino todo cristiano lo hace naturalmente. Si no lo hace, hay algo mal ahí. Encontrarse con Dios todos los días de rodillas. ¿Se acuerda usted cuándo fue la última vez que se puso de rodillas con el Señor? Que de verdad se hincó y tuvo un momento de comunión con el Señor. De esos que a mí me encanta estar con mi familia. Yo cuando estoy con mi papá, con mi mamá, mi hermano, el perro, lo que sea, no tenemos perro, las tortugas, estamos ahí en la mesa del comedor viendo noticias deportivas o jugando canicas chinas. A menudo jugamos caniquitas chinas. Hubo una época que mi papá siempre ganaba y ya nos tenía hartos, pero finalmente se le acabó su racha. Y uno dice, estamos ahí juntos, ¿qué hace falta? Uno ni se acuerda que si nuestro presidente no sirve para nada, que si el vecino quiere hacer un muro, porque estás ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento así con el Señor que tú dices, está increíble esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo, sus discípulos más íntimos? Estaban ahí solos y dice uno de ellos, ¿por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí? ¿Por qué no vivimos así siempre? O sea, ese momento de comunión, porque Jesús se reveló a ellos, se transfiguró su rostro y brillaba y estaban extasiados. ¿Y cuándo fue la última vez que tuvimos un momento así, de intimidad con el Señor, que tú dices, aquí quiero estar siempre, así quiero estar siempre, en la presencia de Dios, platicando con Dios, cara a cara? Número 3, el encuentro con Dios se hace sin intermediarios. Esto es maravilloso. El encuentro con Dios se hace sin intermediarios. El único intermediario es Jesús mismo, que es Dios. Por eso digo sin intermediarios, porque el mismo intermediario es Jesucristo. Y aquí voy a decir algo que aprendí en la escuela. Fíjense, aprendí de la Biblia en la escuela, leyendo muchos libros. Porque estamos diciendo que Jesucristo nos revela todo esto. ¿Están de acuerdo? Jesucristo viene a revelarnos lo que es todo esto. ¿Y saben qué? Es curioso, no sé si ustedes le enseñan a sus hijos, nietos, niños pequeños a orar. Ahí en la casa le estábamos enseñando a orar a Leonel. Y entonces en un principio le decíamos que le orara a Jesús. Jesús, gracias por estos alimentos. Pero después mi hermano, mi papá y yo empezamos a discutir teológicamente. Se ponen bonitas las discusiones teológicas ahí en la casa, imagínense ustedes. Y yo les decía, pues, ¿saben qué? Las oraciones, no tengo nada en contra de que se le ore a Jesús. Si usted le ora a Jesús, qué belleza, qué bendición. Pero estrictamente, bíblicamente, usted no va a encontrar oraciones a Jesús en la Biblia. Usted busca en la Biblia, usted no encuentra oraciones a Jesús. La gente le oraba a Dios. Digamos que la teología también especifica que es Dios en 3 personas, pero bíblicamente, y por eso no hay problema. Si usted le ora a Jesús, no va a decir, ay, he estado orando mal toda mi vida. No pasa nada. Pero bíblicamente no hay oraciones a Jesús. Las oraciones son a Dios siempre. En la Biblia todas las oraciones son a Dios, en el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento todas las oraciones son a Dios, pero en el nombre de Jesús. Eso es maravilloso, eso es extraordinariamente bonito. Porque mire, hermano, usted ¿alguna vez ha tenido palancas con alguna persona importante? Así de que, oye, compadre, no seas malito, mira, tú tienes ahí influencia, déjame para allí. Entonces se siente bien padre, ¿no? Así que tienes influencia, ya eres el primero en la fila sin hacer nada y verse a todos los demás como perdedores. Está padre, ¿no? Se siente. ¿Saben qué? La oración es eso.
Es tener la influencia más grande que te puedas imaginar, la palanca más grande que te puedes imaginar. Es triste, pero nuestro mundo es así. La política, las empresas, se maneja así, por influencias, por relaciones. Y entonces no importa si tienes mucha capacidad, muchos estudios, eres muy inteligente, no. Importa si tienes una palanca y un conocido, y entonces puedes ser un inepto y aún así tienes un puesto ahí en la Cámara de Diputados y un curul, aunque seas una persona absolutamente incapaz de cualquier cosa más que de robar. De eso sí son capaces, ¿no? Pero entonces así se mueve todo y es súper triste. Y a veces uno le da coraje, ¿no? ¿Por qué yo no tengo esas influencias? ¿Por qué yo no tengo? ¿Saben qué, hermanos? Tenemos la mayor influencia que existe en el mundo. Jesús de nuestro lado. Jesús, el Hijo de Dios. Podemos en su nombre hablar con Dios. Y es la mayor influencia que existe en su nombre, y eso es maravilloso. Ahorita vamos a decir más al respecto. Vamos a pasar a lo que sigue. Eso fue el altar. Entonces el altar del incienso, ese altar, una mesita así chiquita donde se iba a quemar incienso, nos habla del encuentro personal con Dios. Número 2, el dinero del rescate. Es curioso, por esta parte del pasaje como que parece sacada de otro lado. Incluso algunos dicen que efectivamente fue sacada de otro lado y se puso ahí pues porque no cabía en otro lado, porque no tiene mucho que ver con lo demás. Un poquillo sí, porque está hablando de la ley en general, pero está hablando de los utensilios del templo, del altar, luego va a hablar del incienso, del aceite, de una fuente que le vamos a llamar el lavamanos, pero de repente habla del dinero del rescate. Si no pusieron atención a qué se refiere esto, empieza a decirle Dios a Moisés que cuando haga un censo, por eso les digo que no tiene nada que ver, están hablando del santuario y de repente empiezan a hablar del censo, quién sabe por qué, pero vamos a hablar de eso también. Nosotros también tiene enseñanza para nosotros. Cuando hagas un censo, que cada uno de los hombres que hayan cumplido 20 años tienen que pagar cierta cantidad, era una cantidad bastante pequeñita, tienen que pagar cierta cantidad, y está bien bonito porque dice, así sean ricos o sean pobres, sean importantes o no, todos van a pagar la misma cantidad, y es el dinero del rescate, para que sean presentados ante Dios. Esto nos enseña 3 cosas también, le vamos a llamar a esto la redención efectiva. Es un símbolo también. Es un símbolo del rescate que Jesús pagó por nosotros. Yo sé que eso también se dice a menudo aquí en las iglesias cristianas, pero hay que decirlo. La salvación de Cristo, su sacrificio en la cruz, es una redención. Y eso de redención es un término legal. El día de hoy es un término religioso porque aparece en la Biblia, pero en realidad es un término legal. Una redención es un término legal. Alguien debe algo, llega y no puede pagarlo. Alguien tiene una deuda y no puede pagarla, llega otro y la paga por él, lo redime. Eso es la redención, es un término legal. El día de hoy ya no se usa como término legal porque por gracias al cristianismo ha terminado siendo un término espiritual, pero era eso, el pago por alguien, por la vida de alguien, y eso nos enseña 3 cosas. Número 1, la redención es iniciativa y obra de Dios. Él es el que hace la redención, no nosotros mismos, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Él es el que hace la redención. Número 2, la redención es accesible a todos, Dice el pasaje que se las ofreció a ricos y a pobres, y todos tenían que pagar lo mismo, ni unos más ni otros menos. La redención está accesible a todos. El que no la toma es porque no quiere. Algunos critican eso. Critican esta idea. Algunos teólogos dicen que esto que estoy diciendo es herejía y está súper mal. Dicen, no es cierto. La redención no se le ofrece a todos. ¿Cómo va a ser que la redención se le ofrezca a todos? Y tienen argumentos que a mí me parecen bastante absurdos. Por ejemplo, Dios no desperdicia su sangre. Como diciendo, Jesús vertió su sangre y no la va a desperdiciar. O sea, no la vertió por los que no van a creer. ¿Sí entienden la lógica? Hay gente que no va a creer y entonces ellos dicen, Jesús no vertió su sangre por ellos. Jesús solo vertió su sangre por los que van a creer, de tal manera que escogió a unos para que creyeran y solamente la vertió por ellos. Es un asunto de predestinación. Pero ¿saben qué me parece muy absurdo? Es pensar que Dios es como nosotros, porque nosotros somos poquiteros, nosotros somos calculadores, ¿no? Así como que, a ver, bueno, sí voy a invitar la comida, pero ¿cuántos van a venir? ¿No? Van a venir 5, bueno, está bien, y te cuesta. Dios no es así, Dios no es calculador. Dios no es como nosotros no damos brincos sin guarache. ¿Han escuchado ustedes eso? No, es que yo no doy brincos. Dios sí da brincos sin guarache. Dios no es calculador. Dios derrama su amor sin medida. Así fue el sacrificio de Jesús en la cruz, sin medida. No es calculador, así como que, no, a ver, ¿cuánto me va a salir? Uy, no sale muy caro, ¿sabes qué? Entonces, por ellos no. Dios no es así. Dios no es como nosotros sí somos así.
Pero Dios no es así. La redención es accesible para todos. Dicen también los que creen en esta teología que Dios no, es que no quiero ser infiel a los que piensan así, decir algo que no dicen, pero opinan que el sacrificio de Jesús no debe ser un desperdicio. Y que si tú dices que eres tú, dice aquí, es accesible a todos. Entonces, si es accesible a todos, y entonces es por tu voluntad de tomarlo, y entonces digamos que tú eres el que va a creer, y Dios te da un regalo, y tú dices, sí, lo tomo el regalo. Ellos dicen, no es así. Dios te da el regalo y tú no tienes elección, tú lo recibes porque sí. Porque si de otra manera fuera, si tú tuvieras elección de tomar el regalo, sería por tu obra que eres salvo. Ese regalo de la salvación será por ti. Y entonces ellos dicen, no es por ti. Dios te lo da y no tienes de otra. Pero ¿saben qué? Están súper equivocados. Porque dígame usted, ¿qué les gustaría que les regale? Imaginen que si yo soy millonario y te regalo algo muy padre, una casa, ¿les gusta? ¿Quién quiere una casa? Un carro, algo muy, dice la hermana, yo. Y entonces yo te doy una casa, te la regalo, ten tu casa. Y un carro también, el carro también, aquí a la hermana. ¿Algo más, hermana? Y entonces yo te lo regalo. ¿Están de acuerdo que ella lo puede rechazar o tomar? ¿Lo puede rechazar o tomar? ¿Usted qué hace? ¿Lo rechaza o lo toma? Depende, dice. No, viene de Dios y está limpio y es efectivo. ¿Lo toma, verdad que sí? Lo toma. Y entonces, díganme si es correcto que yo le diga, ¿usted lo aceptó? ¿Lo aceptó ese regalo? Está diciendo que lo consiguió por sus propias fuerzas. Es absurdo. ¿No es absurdo eso? No, los regalos por supuesto que se pueden rechazar. Y eso no significa que sea por tus propias fuerzas. Significa solamente que Dios es bueno y te dice, ¿lo quieres? Si no lo quieres, adelante, es tu decisión. Y si lo tomas, excelente, es mi regalo para ti. Y que tú lo hayas aceptado no significa que fue por tu obra, significa que yo te lo di y que tú lo aceptaste. La redención es iniciativa y obra de Dios, y la redención es accesible a todos. Y por último, la redención no incluye entrega. El pueblo tenía que dar algo. No significa que la redención cueste y que tengas que pagar por ello. Significa que cuando sabes lo que han hecho por ti, es natural que tú también te entregues. ¿A poco no, hermanos? Cuando alguien hace algo por ti, hay quien se puede sentir obligado, pero más allá de eso, hay un sentimiento, hay una experiencia humana real y profunda de gratitud y decir, wow, lo que han hecho por mí, me voy a entregar yo también. Hermanos, Dios se entregó por nosotros. Dios, piénsenlo, Dios, o sea, el creador del universo, el ser más absoluto que existe, el ser que existe antes de que existiera todo lo demás, el que creó todas las cosas, el ser increado, trascendente y necesario, se hizo un hombre y murió por nosotros. Si eso no nos hace vivir por Él, ¿qué nos va a hacer vivir por Él? Mi padre escribió una canción. Ya les conté a los jóvenes alguna ocasión, pero mi padre hubo un tiempo que estaba triste, porque él veía la juventud de esta iglesia hace muchos años, muchos, yo era un niño, y él decía, estos jóvenes están bien perdidos, creen que son cristianos pero no lo son, vienen a la iglesia como costumbre, religión y se van y hacen de su vida una porquería. Y estaba triste mi padre, de verdad estaba triste, y decía, ¿qué hago? Y escribió una canción bien bonita pero que hace llorar y decía, ¿cómo me gustaría, le dice a los jóvenes, cómo me gustaría tener la palabra precisa para que tú la escuches y digas, sí, me entrego? ¿Cómo me gustaría encontrar el sermón perfecto? Dice mi papá que se subía y cada vez le decía, Señor, ayúdame a predicarles algo que los haga entender a estos jóvenes que el cristianismo no es broma. Y dice mi papá, pero no lo encuentro, no lo tengo. Y dice, pero se me viene a la mente lo único que tengo. Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Si eso no te hace despertar, nada lo va a hacer. La redención incluye entrega. Número 3, el lavamanos. La Reina Valera le dice la fuente de bronce, muy bonito. Vamos a decirle nosotros el lavamanos. O lavamanos y pies. Esto nos habla de la purificación total. Número 1, la purificación prepara para el encuentro.
Hay una parábola muy bonita que contó Jesús de una fiesta, ustedes la conocen. Un rey hizo una fiesta muy hermosa y invitó a la gente muy importante, invitó a los reyes, los gobernantes, la gente rica, y los invitó a todos para que vinieran. Y resulta que uno le dijo, oye, no, perdón, es que tengo una cosa muy importante y no voy a ir. Y a todos le dijeron que no iban a ir y se puso muy triste el rey. Y entonces dijo, ¿saben qué? Sí, eso que dijeron por ahí. Vamos a desinvitar a todos ellos, que vengan ahora, vayan a las calles. Yo preparé comida, preparé música, preparé todo bien bonito. Aquí va a haber fiesta porque va a haber fiesta, dijo esta persona importante. Así es que le dijo a sus siervos, salgan a la calle, traigan a todo, al que se encuentren, a los desvalidos, a los desposeídos, a los vagabundos, tráiganselos y que vengan todos a la fiesta. Y entonces fueron los siervos y trajeron toda la gente, la Pelusa, los de Tepito, la Lagunilla, la Nesa York. Y entonces había invitado a los de las Lomas y los del Pedregal, pero no quisieron, los muy fresas. Y entonces invitaron a los de los barrios bajos de todo aquel condado. Vinieron a la fiesta y estaban todos bien padres. Se armó un pachangón hermoso, con comida, con música, con convivencia. Estaba bien bonito aquello. Pero ¿se acuerdan qué pasó? Encontraron a uno que no estaba bien vestido. Y entonces le dijeron, sáquenlo. Y uno dice, a ver, ¿cómo está esto? O sea, primero los invitas a todos los vagabundos y luego te enojas de que no vengan bien vestidos. Algunos piensan que lo que pasa es que se acostumbraba en las fiestas que les daban ropa también, aparte de comida y todo, para que estuvieran vestidos. Pero la enseñanza aquí es muy clara. No se puede estar en la presencia de Dios, no se puede venir a esta fiesta que es el cristianismo con una mala actitud, con un corazón hipócrita, mal preparados para estar ahí. El pasaje es muy claro y dice, lávate las manos y los pies para que no mueras, o sea, si no estabas bien limpio, morías. A mí me impresiona mucho que me cuentan que en las escuelas de medicina y todos esos que tienen que ver con la salud, les dan clases de cómo lavarse las manos, clases de cómo lavarse. Yo en mi vida he tomado una de esas clases, a lo mejor estoy todo... No me salude, hermano, ahorita, porque quién sabe cuánta porquería traigo en las manos. No, nunca he tomado esas clases, que desde acá y no sé qué tanto, ¿no? Yo no sé de eso, pero me imagino que algo así eran los sacerdotes, porque si estás sucio, mueres. El encuentro con Dios, este encuentro del que estamos hablando, estar en la presencia de Dios, requiere una disposición del corazón de pureza. La purificación prepara para el encuentro. Número 2, la purificación exige una actitud humilde. Decíamos el domingo, Dios no espera de nadie que sea perfecto. Dios no espera que seas perfecto, pero sí espera que seas honesto. El Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado, qué bonito, al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. También dice que Dios atiende al humilde, escucha al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Qué significa? Que Dios no pela a unos, que se necesita una actitud humilde para venir a Dios. Un corazón contrito y humillado. Tú no puedes llegar a la presencia de Dios como que ya llegué. ¿Qué onda? Contrito y humillado es Dios. Y número 3, la purificación debe hacerse todos los días, hermanos, todos los días. Me encanta a mí venir a la iglesia todos los días. Yo vengo a la iglesia todos los días, últimamente no tanto porque el coro está en receso, pero los lunes vengo a coro, los martes vengo a las mujeres. Bien bonito estar aquí entre puras mujeres mayores, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mayores que yo, pues. No, también hay algunas jovencillas. Y estoy ahí, yo soy el único hombre, de repente viene uno que otro a hacerme segunda. Vengo los miércoles al culto y entonces está padrísimo, porque ¿saben qué? Cada vez que uno está en este lugar, no porque este lugar sea santo, ni si es santo, pero pues porque la tierra es santa por la presencia de Dios, sino porque nos recuerda, eso es maravilloso. Es como cuando te pones un hilito aquí para acordarse de algo. ¿Se han puesto eso? ¿Se acuerdan de Enrique y Beto que se puso un hilito aquí? Para acordarse que se puso un hilito aquí, para acordarse que se puso un hilito aquí, para acordarse que se puso un hilito aquí, para acordarse que ya se les acabó el hilo. Me encantan esas caricaturas, eran muy bonitas. Pero entonces uno se pone cosas para acordarse de algo. Eso es la iglesia, eso es la Santa Cena, por ejemplo. Eso es el bautismo. ¿Te acuerdas? Porque así somos olvidadizos. La purificación se hace todos los días. Número 4, el aceite de la unción. El aceite de la unción nos habla de la pertenencia exclusiva. La pertenencia exclusiva.
Es muy curioso todo el relato ese de cómo hacer el aceite, que tienes que juntar no sé cuántos gramos de no sé qué especie y no sé cuántos de otra especie y de mirra, y los juntas, los mueles, los haces ahí, y lo mismo con el incienso. Es muy curioso todo eso. Y después hacen un aceite, y con ese aceite tenían que bañar todos los utensilios. Tenían que bañar el altar del bronce, el altar del incienso, y todas las cosas tenían que bañarlos con ese con ese aceite. ¿Qué significaba eso? Significaba pertenencia a Dios. Es bien triste ver terrenos baldíos. ¿Les ha pasado que ven terrenos baldíos? Es bien triste, y uno dice, ¿y este terreno quién lo cuida? Uno va a Estados Unidos. De verdad, ese dicho que dice el pasto del vecino siempre es más verde, en el caso de los mexicanos es súper real. Uno va pasando aquí por la ciudad y uno ve parques amarillos, feos, sin pasto, lodo. Uno va a Estados Unidos, hasta los camellones tienen el pasto más verde que usted se puede imaginar. Yo sé cómo lo logran, no entiendo cómo lo logran. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué de repente? Porque tienen dueño, porque hay alguien que se preocupa por ellos, por eso están bien cuidados. Mi papá siempre pone el ejemplo del burro mostrenco. Yo no tenía idea de qué significaba la palabra mostrenco, pero dice que es un término legal que significa algo sin dueño, que está ahí abandonado, un terreno mostrenco. Y dice mi papá que le daba mucha risa, porque siempre que veía que en su escuela un compañero andaba así muy greñudo, entonces en la escuela siempre te piden, ¿no?, que vayas con casquete corto. Todavía me acuerdo que nos decían eso. Yo nunca supe cómo era el casquete corto, siempre me imaginé un casco así de soldado. Con casquete corto. Entonces cuando llegaba un muchacho así con el pelo muy, muy greñudo a la escuela, dice mi papá que la maestra le decía, ay, mire, este parece burro mostrenco, y que nunca supo qué significaba hasta que lo investigó. Burro mostrenco tiene que ver con un burro sin dueño. Entonces no tiene dueño, está pues despeinado, feo, sucio, pobrecito. Hermanos, no somos burros mostrencos. Algunos parecen, pero no. Espiritualmente no somos burros mostrencos. Tenemos dueño. ¿Por qué tenemos que andar pareciendo de pronto burros mostrencos? Estoy hablando espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Todos despeinados, todos apestosos, todos heridos, me refiero, emocionalmente quizá, todos descuidados. No, tenemos que estar así, tenemos dueño. Número 1, el encuentro con Dios es pertenecer a Dios, le pertenecemos, somos suyos, Él nos cuida. Si lo entendemos y nos ponemos en sus manos, nuestra vida cambia. Número 2, el encuentro con Dios exige exclusividad. Es curioso, pero fíjense esto. En varias partes de este pasaje, ustedes lo leyeron, dice que no ofrecerás fuego extraño en el incienso, en el aceite, en el holocausto, etc. No ofrecerás fuego extraño. No se sabe a ciencia cierta qué significa eso de fuego extraño. Algunos opinan que el fuego era perpetuo ahí en el altar de bronce, de tal manera que todo lo que se hiciera, ya fuera el incienso que se fuera a encender, tenía que salir de ahí mismo, del altar de la expiación, donde se quemaba el becerro. Y ese mismo fuego tenía que encender todos los demás. No es que tú fueras a traer un fuego de otro lado, y algunos piensan que se refiere a otras cosas, pero lo importante acá es esto. El encuentro con Dios exige exclusividad. Yo no sé ustedes, hermanos, ¿son celosos ustedes? ¿Son de esos que le revisan el celular a la novia, al novio, al esposo, a la esposa, al amigo? Hay gente que es celosa con sus amigos, ¿no? Así, ¿quién es esa otra con la que te estás juntando? Te reíste mucho con ella. ¿Por qué si yo soy tu amiga? ¿A poco no? Hay gente que no es celosa, hay gente que es muy celosa, hay gente que es celosa con los hijos, con los hermanos. Gracias a Dios yo no tuve hermanas, porque yo sería celoso. No se le acerquen a mi hermana, ¿eh? Cuidadito con que se le acerquen a mi hermana. No tengo hermanas, pero si tuviera hermana yo sería súper celoso. Me imagino, pues, a lo mejor no sé. Pero, ¿usted es celoso? Es esos que no me toquen a lo que es mío. ¿Saben qué, hermanos? La Biblia dice que Dios es celoso. Así dice. No se refiere a estos celos enfermos, ¿verdad? Porque también hay estos celos enfermos que algunos tienen, no se hagan, que de repente pues no son de Dios. Pero la Biblia, porque es curioso, ¿verdad? Que la Biblia dice que Dios es celoso, y luego en Corintios 13 dice que el amor no es celoso. Y entonces uno se confunde, pero se refiere a diferentes cosas, claro. Cuando la Biblia dice que Dios es celoso, se refiere a que Dios exige exclusividad. Dios exige exclusividad. Y saben que este ejemplo en la Biblia es bien fuerte, de verdad súper fuerte, sobre todo en los libros de los profetas. En los libros de los profetas se dice que el pueblo de Dios, o sea, digamos
los que representaríamos nosotros, y lo voy a decir feo, pero así dice la Biblia, que el pueblo de Dios era una ramera que se había prostituido con otros dioses, y que Dios era el esposo fiel. Y de hecho hay pasajes que incluso se hace la metáfora viva. O sea, Dios le dice a un profeta: ve y cásate con una mujer, que resulta que era una prostituta, se va con ella, se casa con ella, la ama, la trata bien, la limpia, la viste, y después la mujer lo deja y se va tras otros hombres. Y Dios le dice: ve y búscala otra vez. Y él va otra vez, la busca, la compra por el precio justo, la trae otra vez a su casa, la limpia, la tiene, la vuelve a tratar bien. Y la mujer hace eso varias veces, y Dios le dice: ¿sabes qué? Esa mujer es como el pueblo, me han engañado, me han sido infieles. Es triste, hermanos, pero lo somos, muchas veces lo somos. Somos infieles al Señor. Y es la infidelidad, ni lo puedo decir de lo feo que es. La infidelidad es algo horrible, ¿no les parece? Y muchas veces somos infieles con Dios. Pero, y este pasaje nos recuerda que el encuentro con Dios exige exclusividad. Ese tiempo que le damos a Dios debe ser para Él solo. Y si tenemos otras cosas a las que les damos más tiempo, a las que les damos más importancia que a nuestra relación con Dios, somos infieles y no estamos dando quizá no la adoración que Dios merece. Y número 3, el encuentro con Dios no tiene sustitutos. El encuentro con Dios no tiene sustitutos. Claramente dice el pasaje que no se puede hacer de otra manera, que así se tiene que hacer, y que no puedes traer tu incienso de tu casa ni tu aceite de tu casa, sino que es ese que se hace así específicamente para esa función de la liturgia judía, hebrea. El encuentro con Dios no tiene sustitutos, no existe, no existe. Dicen los chavos, no sé por qué. Entonces, a veces queremos, hermanos, sustituimos nuestro encuentro con Dios con religión. Queremos sustituir el encuentro con venir aquí. Pensamos que venir aquí ya es tener encuentro con Dios. Pensamos que cantar pensamos que escuchar el sermón del pastor ya es tener un encuentro con Dios. Y sí puede ser, no digo que no. Pero el problema es que el encuentro con Dios es algo de lo profundo del corazón, y así tiene que ser. No por fuera, no por el hecho de estar aquí estamos teniendo un encuentro con Dios, y en el corazón no existe. Esas fueron las 4 cosas. Termino con la siguiente, que a su vez es el desafío. El incienso, porque estamos hablando del encuentro con Dios. Hemos dicho 4 cosas, con el incienso son 5. El altar significa el encuentro personal. El dinero del rescate representa la redención efectiva. El lavamanos o la fuente de bronce representa la purificación total. Y por último, el aceite de la unción, la pertenencia exclusiva. Y por último, el incienso, que representa la comunión constante. Y aquí quisiera hacer el siguiente desafío, un desafío cuádruple. Bien, hermanos, hemos hablado de la oración, pero la oración no solamente como una frase que se dice, ¿no? Como, sí, Señor, el clásico rezo, ¿no? Que se repite, Padre nuestro que estás en los cielos, que es hermoso, no digo que no. El problema es cuando se dice solamente por decir. Y entonces, pensando en la oración, yo me preguntaba, hermanos, porque el pastor ha hablado de la oración y nos ha dicho que hay quien tiene fe en la oración en vez de tener fe en Dios. ¿Se acuerdan que el pastor nos dice eso? Y la oración no tiene poder, el que tiene poder es Dios. Y cuando oramos, y entonces uno dice, yo me puse a pensar, esa vez que el pastor dio esa enseñanza, entonces ¿para qué oramos? A ver, entonces ¿para qué oramos? Si Dios de todos modos va a hacer su voluntad, porque el pastor decía, tú no mueves la mano de Dios. Hay gente que dice, y cuando tú oras mueves la mano de Dios. No es cierto, no es cierto. Dios es soberano y Él va a hacer lo que va a hacer, quieras lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, tú no vas a convencer a Dios de que haga algo, tú no vas a mover la mano de Dios para que haga algo. Entonces uno dice, ¿para qué oramos? ¿O de verdad usted cree? A ver, ¿usted cree? Yo, por ejemplo, tengo una pariente que así dice, que yo le digo, por ejemplo, ay, sí, gracias a Dios porque me sané. Y entonces ella dice, ay, sí, porque yo oré mucho. Y a mí me da coraje porque casi que ella dice, yo te sané, porque yo oré mucho, por eso te sanaste. Si yo no hubiera orado, quién sabe si te sanabas. Y entonces, o sea, ¿yo realizo el milagro con mi oración o de qué se trata? Entonces yo estaba pensando en todo eso y estaba muy confundido yo. Y entonces me preguntaba, entonces, ¿para qué oramos? Si de todos modos va a ser, o sea, cuando yo estoy enfermo, Dios me va a sanar si quiere, y si no quiere no me va a sanar, entonces ¿para qué oro? ¿No? ¿De qué sirve? Mejor no oro y ya, y que Dios haga lo que quiera. No, porque les voy a explicar 4 cosas
por las que vamos, por las que sí es importante el encuentro con Dios, la oración. Pero antes, la manera equivocada de orar. Lo voy a decir súper rápido, solamente lo voy a leer. Lo tenemos en pantalla, queridas hermanas, sí, ¿verdad? Maneras equivocadas de orar. ¿Sí lo tenemos? ¿No? Bueno, yo se las digo. Maneras equivocadas de orar. Número 1, para que otros vean lo bueno cristianos que soy. Mala razón para orar. Otra razón mala para orar, cuando tengo problemas, solamente cuando tengo problemas. Nunca me acuerdo de Dios, pero de repente tengo un problema. Ay, Señor, por favor, ay, Señor. Mi papá le dice los ayes, los que oran solamente con ayes. Ay, Señor, por favor, bendíceme. Ay, Señor, que no se me... Número 3, mala razón para orar, haciendo un ritual religioso solo en la iglesia. Cuando en la iglesia oramos, pues todos nos agachamos nuestra cabeza, ni estamos orando, estamos pensando en el partido, lo que sea, pero estamos ahí como un ritual religioso. Número 4, para obtener algo, solamente para obtener algo. Solamente cuando quiero bendiciones, cuando quiero dinero, cuando quiero trabajo, me acuerdo de Dios, lo consigo, se me olvida. Número 5, como un acto monótono y mecánico. Hay quienes oran así, como un acto monótono y mecánico. Querida hermana, ¿cómo se llama usted? Hermana Rocío. Rocío, es un placer conocerla, Rocío. Qué bueno que está aquí, Rocío. Rocío, qué bonita. Sí, extiéndeme la mano, Rocío. Qué bonito cabello, Rocío. ¿Qué notaron ahí, hermanos? Le dije Rocío como 15 veces en unos cuantos segundos. ¿Quién habla así? Nadie habla así. ¿Están de acuerdo que nadie habla así? Hay gente que así ora. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, por estos alimentos. En el nombre, Señor, de Cristo, Señor, Jesús. Amén, Señor, Señor. Cuando alguien ora así, yo lo primero que pienso es, este sujeto no está orando en serio. Porque cuando tú oras en serio. No tienes que cambiar, no tienes que ser diferente, no tienes que... no estoy diciendo que todo el que le haga así ya es a lo mejor está nervioso, lo que sea, puede ser. No es una regla. Sin embargo... Decimos aquí, como un acto monótono y mecánico. La oración no es un acto monótono y mecánico. Número que sigue, ya no sé cuál es, por costumbre, a la hora de la comida. Por costumbre todos oramos, no has orado, no comas porque te va a hacer daño a la comida. Qué absurdo, no tiene nada que ver. La Biblia ni siquiera dice que debemos orar antes de los alimentos. Es bueno, por supuesto que sí, yo oro siempre antes de los alimentos y es algo maravilloso, pero no es una buena razón para orar como un acto de costumbre. Número 7, creyendo que la oración hace la diferencia. Como la pariente que tengo que dice, por mí, porque yo oré mucho. Ay, sí, gracias a Dios me pasé el examen. Sí, porque lloré mucho. Si no, pobre de ti si yo no hubiera orado, Pensamos que la oración hace la diferencia. Y por último, para cumplir y sentir un poquito menos culpa. Tomás, para sentir que como sentimiento de culpa voy a orar para que no digan que no. Entonces el desafío es el siguiente, hermanos. Esa es la manera incorrecta, las razones incorrectas para orar. Les voy a decir 4 razones correctas para tener este encuentro con Dios, que no es solamente la oración del verbo hablar, sino del verbo encontrarme con Dios. Y para que se lo aprendan muy fácil, ABCD. Este es el ABCD de la oración. Número 1, para acercarnos a Él. Para acercarnos a Él. Acercamiento a Él con la letra A. Dios es soberano y Él va a hacer lo que va a hacer. Mi oración no lo va a convencer, mi oración no lo va a mover, mi oración no es poderosa, mi oración no tiene el poder de convencer a Dios de que haga algo, tal o cual cosa. Y entonces, ¿por qué oro? Primero, porque el simple hecho de encontrarme con Dios es lo más maravilloso que hay. Número 2, porque así hacemos la bendición consciente. Miren, esto es bien bonito, Si Dios de todos nos va a hacer lo que va a hacer, entonces ¿para qué oro? Porque cuando oro, me doy cuenta que fue por Dios el milagro, la respuesta, lo que sea. A lo mejor Dios de todos modos te iba a sanar, pero cuando tú oras, haces consciente que fue por Dios. A lo mejor no oras y dices, pues sí, los doctores, el medicamento, bla, 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 y te olvidas de Dios, cuando es Dios el que hace todas las cosas, incluso si fue por el medicamento o por el doctor. La bendición es consciente cuando oramos. Y número 3, porque así compartimos su plan, somos parte de su plan. Miren lo que dice 1 de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. También sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Y dice, la palabra clave es conforme a su voluntad. Cuando oramos, hermanos, con sinceridad, con el corazón contrito y humillado, ¿saben qué? La respuesta siempre es sí, siempre es positiva. ¿Por qué? Porque con el corazón contrito y humillado nos ponemos a lo que Él quiera, a su voluntad. Somos parte de su plan, somos parte de su propósito.
compartimos los planes de Dios. Cuando no oramos, las cosas pasan a nuestro alrededor y no sabemos ni por qué. Cuando oramos, nos sometemos a su voluntad y compartimos su plan y somos parte de las bendiciones. Y por último, porque así descansamos en sus brazos. Yo no sé ustedes, pero dicen los psicólogos que la gente va al psicólogo y muchas veces ni le importa qué consejo le den, sino lo que les gusta es que lo escuchen, alguien que le escuche, desahogarse, sacar lo que traen dentro. Y yo no estoy diciendo que ir al psicólogo esté mal. Si usted va al psicólogo, qué bendición, y si le gusta, qué maravilloso. Pero ¿saben qué? Podemos hacer eso con Dios. Podemos hacer eso con Dios. Eso es la oración, descansar en sus brazos, estar en sus brazos del Señor. Dicen por ahí que los niños le tienen miedo a la oscuridad. ¿Usted le tiene miedo a la oscuridad cuando era niño, hermano? ¿No le tenía miedo a la oscuridad? Yo sí le tenía miedo a la oscuridad. Mi papá siempre me ponía una de esas lucecitas, que es un muñequito que es la figura del muñequito, entonces cuando lo conectas enciende por dentro y pues ya tiene una pequeña lucecita y ya no te da miedo. Y entonces a menudo me pasaba que me daba miedo y ya ni la lucecita no servía para nada. Y entonces, ¿qué hacía yo? Estaba en la noche, estaba ahí en mi cama, sobre todo cuando me dieron mi cuarto solo por primera vez. Por muchos años dormí en la misma cama con mi hermano, después tuvimos literas y finalmente tuve mi propio cuarto. Y me daba miedo por ahí de los 17 años. No, es cierto. Imagínense, no, yo era un niño, no sé, unos 8 o 9 años, y estaba ahí en mi cuarto solito, y de repente estaba yo durmiendo y me despertaba. Y la sudadera que yo había dejado ahí, que parecía el jinete sin cabeza. Y entonces me empezó a dar miedo, y entonces es clásica de que quieres bajar los pies para irte, pero ni bajar los pies puedes porque sientes que abajo de la cama está el monstruo, ¿no? Y luego escuchas ruidos, y yo no sé por qué en la noche se empiezan a escuchar un buen de ruidos. Dicen que las varillas con el calor se hinchan y en la noche se empiezan a deshinchar, y entonces hay ruidos y tú dices, ¿y esos ruidos? Pero en ese momento pues tú no lo entiendes, ¿no? Te imaginas todo menos que las varillas y el sol, no te importa. Entonces te empieza a dar miedo. Yo estaba así, con ese miedo de que, Dios mío, y ni bajarme de la cama podía, porque había monstruos debajo de la cama, ¿están de acuerdo? Entonces tú no podías ni poner el pie, porque en cuanto pusieras el pie abajo te lo jalaba. Y entonces, ¿qué me quedaba, hermanos? No me quedaba ninguna otra escapatoria. Yo estaba entre la espada y la pared, entre los monstruos del closet y los de abajo de la cama. No me quedaba otra más que gritarle a mi papá, a mi papi, ¿verdad? Entonces, pues, ¡papá! ¿Y qué hacía mi papá? Pobrecito, imagínenselo, después de todo un día de trabajo, de pelearse con los diáconos, de exorcizar 2 o 3 endemoniados, yo que sé, otras cosas en los pastores, todo despeinado, con el poco cabello, que en ese entonces sí tenía más cabello. Venía, ¿no? ¿Qué pasó, hijo? Y así todo lagañoso, ¿no? Es que tengo miedo. ¿Y qué hacía mi padre? Pues se acostaba en mi cama, me abrazaba, y ahí se quedaba el pobre hasta que yo me dormía. Y clásica, ¿no? Que ya se durmió el niño, es como de, no quieres despertarlo y sacas el brazo así como... Y que si se despierta, pues pobre de ti, tienes que aguantarte otra media hora que se duerme el pobre niño. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque de eso se trata el encuentro con Dios. Eso es el encuentro con Dios y la oración. Hay peligros a tu alrededor, hay cosas, pero encontrarte con Dios es estar en este santuario. Porque yo llegaba a mi papá y ya, o sea, ¿qué cambió? No se fueron los monstruos, ahí seguían. Nunca estuvieron en realidad, pero ¿qué cambió? No cambió nada. ¿Qué cambió? Que estaba con mi papá y ya no me daba miedo. Él está en el encuentro con Dios, así en este santuario, es eso, es estar con Dios, es estar en sus brazos y decir, todo está bien. ¿Por qué? ¿Porque se fueron los peligros? ¿Porque se acabaron las tentaciones? No, ahí siguen, pero estás con Dios. Eso es lo que nos enseña este pasaje, el encuentro con Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque estás entre nosotros. Gracias porque a través de estas enseñanzas, Señor, podemos aprender lo que es encontrarnos contigo. Te bendecimos y te amamos, Señor. Permite que entendamos y que queramos encontrarnos contigo todos los días, Señor. Amados hermanos, yo les invito que si alguien le quiere decir a Dios, Señor, sí, yo quiero encontrarme contigo todos los días a partir de hoy, levante su mano y se lo diga al Señor. ¿Alguien quiere decirle eso? Dios les bendiga a los que están levantando su mano. Gloria a Él. Pueden bajar sus manos. Gracias, Señor. Permítanos encontrarnos contigo realmente todos los días. En el nombre de Jesús.